Bien, entonces, buenos días a todos, queridos colegas aquí de la red Lilacs y de la red BDS. Bienvenidos a nuestra página principal aquí de Lilacs. Como ustedes saben, siempre empezamos las sesiones virtuales que nosotros promovemos, mostrando cómo acceder a la documentación de la sesión. Entonces, hoy nosotros estamos en la sesión sobre indización de documentos según la metodología Lilacs y como ustedes saben, accediendo aquí a la sesión, a la página de Lilacs, van a encontrar sesiones virtuales de Lilacs y aquí pinchando en esta primera opción de indización de documentos según la metodología Lilacs, ya van a ver y tener acceso a toda la documentación sobre esta capacitación. Cuando hablamos de esta capacitación, ya hemos visto entonces una introducción al vocabulario de XMesh, hemos conocido, profundizado un poco más sobre cómo es el proceso de indización y también la primera y más importante etapa, que es la lectura técnica y análisis del contenido. Y para la sesión de hoy, nosotros vamos a conocer un poco más, profundizar un poco más sobre el tema de cómo identificar los descriptores y elegir, ¿no? Los descriptores primarios. Y como ustedes ya ven ahí, tenemos nuestro queridísimo Juan Carlos Machuca, de la Universidad de Chile, que es miembro de la red de indicadores Lilacs y que va a empezar la presentación de hoy, pero también vamos a tener una segunda facilitadora que es Gianni Vicente Amaral, que es brasileña y que también forma parte de la red de indicadores. Y tenemos entonces la participación de ellos dos como los facilitadores de la sesión de hoy. Bien, entonces, esperamos que ustedes tengan una buena sesión y que si haya dudas también pueden compartir ahí ya durante la sesión en el chat y podemos contestar al final de la sesión. ¿Está bien? Bien, entonces, Juan, ya te paso la palabra. Muchas gracias, Suelis. Primero voy a compartir mi pantalla. Vamos a... Bueno, como ya le habló Sueli, hoy día vamos a ver todo lo relacionado con la elección de los descriptores primarios. Entonces, para eso debemos primero comentar que nuestro objetivo principal va a ser ahora sobre la indexación de escritores primarios desde su lectura técnica, identificación de los conceptos centrales, hasta su traducción o conversión en descriptores en ciencia de la salud en el DEX-MESH. Para eso tenemos preparado para ustedes una agenda. Primero daremos una introducción. Posteriormente hablaremos sobre descriptores que generalmente son asignados como descriptores primarios. Después mencionaremos la regla de 3. Posteriormente también hablaremos acerca de los descriptores primarios y su nota de alcance y nota de indicización. También nos referiremos a descriptores que nunca son primarios. También mencionaremos las principales coordinaciones de esos descriptores y las herramientas para indicización según la metodología Lilacs. Posteriormente realizaremos un quiz. Después retomaremos nuestra ponencia, conversando sobre indiciaciones de descriptores, pero esta vez desde la práctica. Después daremos a conocer cuál va a ser nuestra próxima tarea relacionada con los descriptores primarios. Hablaremos también, nos referiremos a nuestro próximo sitio virtual, que esta vez vamos a hablar sobre descriptores secundarios. Nuestras próximas clases, vamos a seguir el glosario y nuestras referencias. Bueno, primero, entonces, vamos a realizarnos nuestras primeras consultas, nuestras primeras preguntas, dudas. Entonces, una de las primeras consultas es acerca de qué son los descriptores primarios.
cómo esos descriptores deben asignarse y cuántos descriptores primarios debemos utilizar. Primero, entonces, ¿qué son los descriptores primarios? Ustedes pueden ver ahí también a nuestra querida facilitadora de años anteriores, María Analía, como un homenaje. Entonces, los descriptores primarios son términos que representan los conceptos principales de un documento. Ustedes ven en la imagen que ¿cuánto se llama? El concepto principal es una mariposa, que es el punto focal de esa fotografía. Y si también observan, al fondo hay documentos que están desenfocados, que esos solo representan los aspectos secundarios de esa fotografía. Ahora, la siguiente consulta, que cómo se asignan y cuántos descriptores primarios podemos utilizar. Respondiendo a la primera pregunta, lo primero que debemos hacer para asignar los descriptores primarios es realizar la lectura técnica buscando identificar los conceptos principales que después son traducidos en términos de MES. Y con respecto a cuántos descriptores primarios debemos utilizar, se recomienda hasta un máximo de 6 descriptores primarios. Esta es una recomendación. Ahora, los descriptores primarios generalmente son, en la categoría A, estructuras anatómicas. Aquí podemos mencionar descriptores como cuello del útero, pulmón, tejido conectivo. Dentro de la categoría B de organismo, también podemos mencionar virus del papiloma humano, SARS-CoV-2, Sophora flavescens. En la categoría C de enfermedades, también podemos mencionar el útero septado, síndrome posagudo de COVID-19, síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4. En la categoría E de compuestos químicos y drogas, podemos mencionarle como ejemplo gencitabina, ¿cuánto se llama el segundo? Que corresponde a una vacuna contra el COVID, y colágeno tipo 3. En la categoría E, que corresponde a las técnicas y equipos analíticos, diagnóstico y terapéutico, tenemos los descriptores de detección precoz del cáncer, tratamiento farmacológico de COVID-19 y análisis citogenético. En la categoría F, que corresponde a condiciones psiquiátricas y psicológicas, podemos mencionar descriptores como trastorno depresivo, depresión, kinesiofobia. Y por último, mencionar también la categoría de fenómenos y procesos, con descriptores como reproducción, replicación viral y mutación. Ahora, siguiendo con descriptores primarios, ahora vamos a ver un enunciado temático que corresponde al concepto de embarazo normal. Si leemos la nota de embarazo, la nota de indización, podemos leer que se debe utilizar primario para artículos sobre embarazo normal. Y si vemos la categoría, vamos a ver que están en la categoría F, que corresponde a psiquiatría y psicología. Entonces, disculpen, claro, ¿cuánto se llama los temas de estrés, ansiedad, miedo y depresión corresponden a la categoría F de psiquiatría y psicología? Entonces, se está hablando de aspectos psicológicos del embarazo. Por lo tanto, debemos utilizar embarazo con el calificador psicología. Ahora nos vamos a referir con el mismo ejemplo, pero el caso de la regla de 3. Cuando hay más de 3 descriptores a asignar, elegir el descriptor inmediatamente más general como primario. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo,
de estrés, ansiedad, miedo y depresión en el embarazo normal. Y revisando la jerarquía, podemos ver que cada uno de estos descriptores están dentro de un descriptor que es más general, que son las emociones. Entonces, ¿cómo vamos a indizar? Vamos a indizar entonces el concepto de embarazo con el calificador de psicología, que ya lo hemos visto, y el descriptor emociones, ya que emociones engloba al resto de los descriptores, que son más específicos. Y como secundario, entonces, los vamos a rescatar y vamos a indizar estrés psicológico, ansiedad, miedo, depresión y depresión. Los 4 descriptores se pueden asignar como descriptores secundarios. Ahora, la nota de alcance y nota de indización. La mayoría de los descriptores del MEC se pueden indizar como descriptores primarios. Pero antes de asignar cualquier descriptor a un documento, debemos leer la nota de alcance y la nota de indización. Acá tenemos un ejemplo de enfermedades profesionales. Tiene su correspondiente nota de alcance, pero lo importante acá es que si nosotros leemos la nota de indemnización, aquí se nos indica que debemos coordinar como primario con enfermedad específica también como primario. Acá también tenemos un homenaje a Ana Lucía. Ahora, continuando con nuestro taller, nos referiremos a descriptores que nunca van a ser primarios. Y descriptores que nunca son primarios son las denominaciones geográficas, que corresponden a la categoría Z. Y podemos tener como ejemplo América Latina, Brasil, Chile. ¿Y por qué estos descriptores geográficos nunca son primarios? Porque los documentos en general hablan sobre salud y tienen su foco en las enfermedades, políticas públicas, medicamentos, técnicas terapéuticas, diagnósticos, y el enfoque geográfico es utilizado solamente como una ubicación de problemas discutidos. Por este motivo, asignamos, como siempre, este tipo de descriptores como secundarios. Hay una cantidad inmensa también de otros descriptores que se usan como secundarios, que casi nunca son secundarios, pero eso lo vamos a ver en el próximo taller. Ahora, veamos principales coordinaciones de descriptores. Estos son algunas, solamente escogió porque son de los que más se utilizan, pero las coordinaciones son muchas más. Primero entonces podemos mencionar la coordinación del compuesto químico con su calificador, con la acción farmacológica, también con su respectivo calificador. Y acá tenemos un ejemplo, entonces, una enfermedad, es la esquizofrenia, y cuando utilizamos un compuesto químico para su tratamiento, debemos usar el calificador tratamiento farmacológico. El compuesto químico específico que se utilizó para ese tratamiento es la clozapina, y vamos a utilizar ahora el mismo, el calificador uso terapéutico. Y en clozapina también debemos averiguar cuál es la acción farmacológica utilizada. Entonces, si leemos el descriptor, vamos a ver que también su acción farmacológica es la de antipsicótico. Y se aplica muy bien en caso de tratamiento de esquizofrenia, entonces vamos a agregar antipsicóticos con el calificador uso terapéutico. Otra coordinación frecuente es la del tipo histológico con la precoordinación neoplasia-órgano. Acá tenemos un ejemplo, sarcoma sinovial, que es un tipo histológico. Entre paréntesis, siempre podemos distinguir los tipos histológicos de neoplasia porque terminan en oma. Entonces, y acá en la neoplasia órgano tenemos
el concepto de descriptor neoplasia torácica. Si nosotros revisamos la nota de indiciación, por ejemplo, cuando se trata de tipo histológico, siempre se nos va a indicar que hagamos ¿cuánto se llama? La coordinación con neoplasia órgano. Y lo mismo va a ocurrir cuando tengamos un descriptor con precodificado de neoplasia órgano, ¿cuánto se llama? Que debemos combinarlo también con, cuando sea posible, con el tipo histológico. También tenemos los casos de organismo más infección. Podemos mencionar acá el Streptococcus piógenes, como ejemplo, con las infecciones, que son las infecciones estreptocócicas. Si nosotros leemos la nota de indiciación de Streptococcus piógenes y le ocurre lo mismo con casi todo el organismo, nosotros vamos a querer, nos vamos a preguntar qué pasa cuando, en el caso de infecciones. Entonces ahí en el mismo nota de indiciación nos va a decir que utilicemos, en el caso de Streptococcus piógenes en particular, infecciones estreptocócicas. Complicaciones del embarazo, con enfermedad específica, complicaciones. Entonces ya tenemos el descriptor complicaciones del embarazo y la enfermedad específica, enfermedades periodontales, con el calificador complicaciones. Ahora, vamos a referirnos a herramientas para la indiciación según la metodología LILACS. Entonces, una de las primeras herramientas es el documento, el texto completo, que nos va a servir para ser analizado, rescatar cuáles son los descriptores principales, secundarios. Otra herramienta es la FIADMIN, que es nuestro sistema integrado de administración de fuentes de información. Ella también nos permite, a través también del acceso al DEX, escoger descriptores primarios, secundarios y poder así publicarlo en la base de datos. Tenemos nuestro tesauro, que es el DECMEX, con toda su jerarquía, que también nos auxilian para escoger cuáles son los descriptores apropiados. Y tenemos la herramienta de la metodología LILACS, que son el manual de indiciación y las notas técnicas. Herramientas adicionales también, contamos con herramientas adicionales para la indiciación según la metodología LILACS. En primer lugar tenemos el MEDS, que es un tesauro adicional, que también muchas veces a nosotros como indicadores nos ayuda porque, por ejemplo, a veces se nombran muchos medicamentos que no están disponibles en el DEX y nosotros podemos ubicarlo haciendo una búsqueda en el MEDS y vamos a dar con el descriptor que debemos utilizar. También otras herramientas como es el Next on Demand y el DEX Finder. Estas dos herramientas permiten copiar y pegar textos, analizan esos textos y extraen el lenguaje libre a términos descriptores. Y es una gran ayuda para el trabajo de los indicadores y también para el trabajo de las personas que hacen trabajo de referencia. Tenemos el portal regional de la BBS, donde también podemos comparar, por ejemplo, hacer búsquedas a través del título y comparar, de repente, comparar nuestra indiciación con otras que ya se hayan hecho. Y finalmente, podemos contar con diccionarios, glosarios y enciclopedias en ciencia de la salud. Por ejemplo, si nosotros hay un concepto que son complicados, no sabemos de lo que se trata, también podemos acudir a ese tipo de herramientas. Bueno, hasta aquí en la parte teórica y vamos a pasar ahora a un quiz. Por lo tanto, voy a dejar de compartir y le voy a pasar la palabra a Sueli,
que ella va, ¿cuánto se llama? A comentar ¿cuánto se llama? Todo lo relacionado con la parte de la encuesta. Entonces, dejo la palabra a Sueli. Gracias, Juan. Bien, ahora como dijo Juan, nosotros cerramos la parte que es más teórica y vamos a hacer ahora un quiz y vamos a utilizar la herramienta de slido.com y ahí en el chat ustedes van a encontrar el enlace que es www.slido.com y el código que es 27230 2723909. ¿Está bien? Para que puedan acceder a la pregunta que estamos haciendo para ustedes, que es, déjame mostrar aquí, solo un segundo más, déjame parar de, aquí está. Entonces, cuando acceden aquí a slido.com, hay que copiar y pegar el código, control V aquí y acceder, ¿está bien? Ya estoy con la pantalla compartida con ustedes. Ustedes ven aquí las opciones. Ah, ya tenemos algunas respuestas. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nosotros tenemos para el día de hoy? Entonces, de las opciones que tenemos aquí, ¿cuál es la opción donde solo tenemos descriptores primarios? ¿Está bien? Estamos aguardando un poco las respuestas de ustedes. Déjame ver cómo está. Por ahora vemos que la opción más votada es mutación, colágeno tipo 3, síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4. Pero vemos también que hay votos para revisión, replicación viral y virus del papilomavírus. Hay otras dos opciones que ustedes ven ahí, que es depresión, síndrome posaguda, de COVID-19 femenino, y la última opción es incidencia, uteroceptado y Colombia. Por lo que hemos visto en la clase con Juan, ¿cuál es la opción? Vamos a aguardar un poco más, tenemos por ahora 23 respuestas. Yo estaba hablando con... Eu nem reparei que eu tô ouvindo. Yo estaba hablando con el micrófono cerrado, como siempre ocurre, ¿no? Viene... Bien, entonces vemos ahí que tenemos 30 respuestas por ahora. Las opciones que tenemos es mutación colágeno tipo 3, síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4. Otra opción es revisión, replicación viral, virus del papiloma humano. La otra opción es depresión, síndrome posagudo de COVID-19 y femenino. Y la última opción que tenemos es incidencia, uteroceptado y Colombia. Un minuto más. Bien, entonces tenemos 34 participaciones, muchas gracias. Y la opción más votada es mutación, colágeno tipo 3, síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta, ya está aquí, para que vean, ¿no? La opción primera no es por qué. Vémosla aqui. Revisão, replicação viral, vírus del papiloma humano e não é a opção A, por quê? Revisão é tipo de publicação, verdade? Então, não há
como ser um descriptor primário. El B, depresión, síndrome posaguda de COVID-19 y femenino. Femenino es ¿qué? Es un descriptor precodificado que caracteriza el sujeto de una investigación. La opción C contiene incidencia, útero septado y Colombia. Aquí hay dos opciones aquí que nos quedamos alertas, ¿no? Entonces, Colombia, como hemos visto con Juan, nunca va a ser descriptor primario, ¿no? Porque es una región geográfica. Y incidencia es un término generalmente utilizado con epidemiología de enfermedades, entonces generalmente adoptado como secundario. ¿Está bien? Y la opción, solo hay la opción mutación, colágeno tipo 3 es síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4, que puede ser todas las tres opciones utilizadas como descriptores primarios. ¿Está bien? Claro que sí, también podría ser como secundario, pero no hay ningún impedimento aquí para que sean siempre utilizados como primarios. Bien, ahora que ya sabemos la respuesta, yo voy a pasar la palabra a Diane Vicente para que ella pueda hacer ahí una demostración un poco más práctica de este trabajo que hacemos. Dale, Diane. Gracias, Sueli. Gracias, Juan. Buenos días a todos os participantes desta classe. Agora passaremos para a parte mais prática. Só um instante que eu vou compartilhar minha pantalla. Então, haverá um documento para a prática, que será terapia de reabilitação olfatória em pacientes com síndrome pós-COVID-19. Abaixo está o enlace. E passaremos por las etapas de leitura, identificação de conceitos, seleção de conceitos, tradução a descritores, revisão da indicação e... Diane? Sim? Diane, perdão, tu Sim. não estás compartilhando tu pantalla. Só um instante. Aprovechando enquanto ella comparte su pantalla, yo también he incluido aquí para ustedes el enlace al texto completo para que puedan ver en conjunto con Diane. Agora estou. Y vemos el Teams. Entonces ahí está. ¿Listo? Novamente. Então, acá passaremos para a etapa de iniciação de descritores primários em la prática com um documento específico que será terapia de reabilitação olfatória em pacientes com síndrome pós-COVID-19. Abaixo está o enlace para este documento e passaremos por as seguintes etapas: leitura, identificação de conceitos, seleção de conceitos, tradução a descritores, revisão da indicação e também a asignação no sistema FIA de mim. Leitura e identificação de conceitos para compreensão do conteúdo do documento. A estrutura clássica de los documentos que apresentam resultados de investigação científica é assim. Primeiro o título, depois o resumo, ainda as palavras-clave, introdução, materiais e métodos, os resultados que demonstram ilustrações, tablas, gráficos, mapas e outros materiais ilustrativos, discussão, conclusão ou considerações finais e depois as referências. Os elementos textuais que generalmente expressam os conceitos principais são o título e o objetivo do documento.
Portanto, deberemos ler y comprender el título, mas también el objetivo que se ubica en el último párrafo de la introducción. Continuando, a estrutura das sínteses de evidência, que é outro tipo de publicação, outro tipo de documento, como revisões sistemáticas, revisões de alcance, revisões paráguas e similares, é distinta e de acordo com o Prisma 2020 Checklist. Podemos ver que há título, resumo estruturado, la introdução, no último párrafo, geralmente há o objetivo ou a pergunta de revisão, depois métodos, que contém o critério de elegibilidade, fuentes de informação, estratégia de búsqueda de acordo com PICO e PCC, processo de seleção de fuentes de evidência, processo de coleta ou extração de dados, depois os resultados, a discussão e outras informações, como o nome ou o número de registro de la revisão. Caso queiram saber mais sobre este assunto, podem aceder a 2 contenidos passados do ano de 2022 e abaixo teremos o enlace para que vocês possam aceder a estes 2 documentos. Acesso ao texto completo para a leitura técnica. Generalmente é em linha admin em la pestaña de acesso ao documento. Então, acá está a pestaña de texto completo, onde normalmente acederemos à direção eletrônica. Agora, deixaré de compartilhar a apresentação, que eu vou a tentar fazer uma demonstração. Acá existe a direção eletrônica que pode descargar em sua computadora. Como já havia descargado, acá está o documento. Então, no título, veo que há conceitos muito específicos para podermos indicar os descritores primários, que é terapia, reabilitação olfatória, síndrome pós-Covid-19. Como havia dito antes, como este documento se trata de uma evidência orientada ao paciente, temos uma pergunta que generou o caso, que é a pergunta de revisão. Existe algum tratamento eficaz e seguro para recuperar o sentido do olfato em los pacientes adultos com anosmia persistente luego de 4 semanas tras la infecção por el SARS-CoV-2? Lembrando que a diapositiva anterior, em síntese de evidência, podem ter o objetivo e o pergunta de revisão. Então, nós nos guiaremos, conduziremos a extração de conceitos basado neste documento que há o título e a pergunta de revisão. Também, observando o documento completo, e lembrando que a pergunta de revisão é: existe algum tratamento? Nós identificaremos que há diferentes técnicas que os autores ou o autor apresentou para treinamento olfatório, como elegir 4 olores, materiais odoríficos, alguns exemplos de aceites essenciais para terapia de treinamento olfatório. Então, nós já identificamos alguns conceitos.
Agora voltarei a compartilhar a apresentação. Então, no título, terapia de reabilitação olfatória em pacientes com síndrome pós-Covid-19, teremos terapia, reabilitação olfatória, síndrome pós-Covid-19. E a pergunta de revisão é: existe algum tratamento eficaz e seguro para a anosmia? Luego de 4 semanas para a infecção para o SARS-CoV-2. Ou seja, um tratamento. Então, identificamos os seguintes conceitos: terapia ou tratamento, reabilitação olfatória, síndrome pós-Covid-19, anosmia, infecção por el SARS-CoV-2, luego de 4 semanas. Então, iremos fazer a leitura e identificação de conceitos. Novamente, generando a pergunta que generou o caso, vemos que se existe algum tratamento, como já havia destacado. Várias técnicas. É só uma revisão. Então, a síntese, na parte de seleção de conceitos, teremos alguns conceitos identificados no DexMesh. Por lo tanto, eu também irei fazer uma demonstração com pelo menos um descritor ou dois para demonstrar a vocês como identificar no DexMesh. Por exemplo, reabilitação olfatória. Só um instante. Quando eu busco reabilitação olfatória, aparece o descritor treinamento olfativo, que significa um tratamento de exercício no quirúrgico e no farmacológico desenhado para manejar os transtornos olfatórios. Ok? Já sabemos o que é um treinamento olfativo. Volvendo à apresentação. Continuando, ou seja, reabilitação olfatória é um sinônimo de treinamento olfativo, um término alternativo. E síndrome de pós-Covid também fora consultado al DEX, é um sinônimo ou um término alternativo para infecções por SARS-CoV-2, logo de 4 semanas, e o descritor correspondente é síndrome pós-agudo de Covid-19, que significa que é a etapa pós-aguda de infecção por el vírus Covid-19. Também consultamos anosmia, que não muda em DexMesh, que significa perda completa ou severa do sentido subjetivo do olfato. Agora também haremos uma demonstração de outro descritor, de outro conceito no DexMesh. Acá estamos em DexMesh novamente e vamos procurar por técnicas que se recuerden que eu havia dito que no final do documento estavam falando sobre várias técnicas, procedimentos para reabilitação olfatória e eu tentarei buscá-lo como calificador. Veja que recuperou métodos, que significa
um tipo de calificador que é usado como técnicas, procedimentos e programas para métodos. Ou seja, inclui os términos, os conceitos técnica, metodologia, procedimentos. Ok? Retornarei à apresentação. Agora passaremos para a análise também em DexMesh, porque já havia consultado que terapia é usado com enfermidades para intervenções terapêuticas, como havia destacado anteriormente entre os termos destacados em título e pergunta de revisão. Em la nota de indiciação, explica que é solamente também calificador como métodos para terapias generales e não especificadas. Não pode ser utilizado para tratamento quirúrgico porque há o calificador cirurgia, nem para terapia de reabilitação porque existe o calificador reabilitação. Ou seja, não utilizaremos até então terapia para indiciar. E acá, novamente, o exemplo que havia hecho em DexMesh. Técnicas é sinônimo ou término alternativo de métodos. A nota de alcance, que é a explicação do que é técnicas ou métodos, é usado com técnicas, procedimentos e programas para métodos. E também a mesma coisa que havíamos dito quando consultado o DexMesh. Ora, selecionando os conceitos e ordenando logicamente estes conceitos, teremos que os conceitos principais, que são descritores primários, seria reabilitação olfatória, anosmia, síndrome pós-Covid-19 e também os conceitos específicos associados que se traduzem como calificadores, que é terapia e técnicas. Agora, veja a importância de ler as notas de alcance e as notas de indiciação, porque agora nós podemos compreender o conteúdo do documento. E já sei que este documento trata de técnicas de reabilitação olfatória para anosmia em la síndrome pós-Covid-19. E a tradução a descritores, que é a parte da representação temática do documento. Teremos agora o conceito principal, que é reabilitação olfatória, que em conjunto com o conceito específico associado técnicas, formam a coordenação do escritor primário com o calificador, treinamento olfativo, métodos. Outro conceito principal, que é a anosmia, que em conjunto com o conceito específico associado, terapia, compõem outra coordenação do escritor primário com o calificador, anosmia, reabilitação. Pero ainda este conceito específico associado, terapia, em conjunto com outro conceito principal, que é síndrome pós-Covid-19, formam nova coordenação do escritor primário com o calificador, que é síndrome pós-agudo de Covid-19, reabilitação. Haciendo uma revisão de todos os términos que accedemos como descritores primários. Vamos a chequear. Os conceitos principais foram identificados, selecionados, traduzidos e indiciados como descritores primários? Creio que sim. Os elementos do título e objetivo, que em nosso caso é uma pergunta de revisão, foram indiciados de acordo com a discussão do documento. Lembramos que no final do documento havia várias técnicas para a reabilitação olfatória. Então,
então está condizente. Uma outra questão a revisar. As coordenações de descritores foram hechas? Me parece que sim. Os aspectos de los assuntos principais foram indicados? Também creio que sim. Eu estou segura para fazer a assignação de descritores no sistema. Que também será em filha de mim, na pestaña Indicação. Acá está a pestaña, onde eu terei que asignar anosmia e reabilitação como primário. Treinamento olfativo com o calificador métodos, também como primário. Síndrome pós-agudo de COVID-19, reabilitação, também como primário. Agora, também farei o mesmo conteúdo desta diapositiva, eu farei a demonstração em fia de mim. Acá eu tenho que añadir descritor, e como habíamos dito antes, dos conceitos é a anosmia, que será descritor. Então, eu completarei aqui esta caja com anosmia. Aparecerá aqui os calificadores e eu tentarei recuperar o término, que é o conceito específico associado, que é o que, como habíamos dito antes. Reabilitação está acá. Ok, señarei como primário. Outro. Treinamento olfativo. Apareceu para mim. Apareceu também todos os calificadores permitidos. E sabemos que técnicas é métodos. Também acederei como primário. Novamente vou añadir outro descritor, que também é primário. Que é, vamos ver só para relembrar, síndrome pós-COVID-19. Apareceu síndrome pós-agudo de COVID-19. Também teremos acá abaixo todos os calificadores e sabemos que também é reabilitação. E assinaremos como primário também. E logo abaixo, como ainda não terminei a indicação, porque faltam descritores secundários, precodificados, tipo de publicação, eu tenho a opção, generalmente, para gravar como Relax Express ou como publicado. E acá eu publico. E aqui vemos que há a opção de gravar como Lilac Express, caso não tenha sido hecha a indicação completa, e caso tenha hecho a indicação completa, nós publicaremos para aparecer em la BVS e em Lilac.
Acá também há uma informação sobre a próxima tarefa, que trata deste assunto que exploramos nesta classe, que é de escritores primários. E ao lado, o enlace com a fecha limite de 8 de agosto de 2023. E a próxima sessão, que tratará sobre descritores secundários, que será em 24 de agosto de 2023, e devemos sempre chequear o horário em seu país. As próximas classes, depois de falar sobre descritores secundários, será calificadores, em setembro, precodificados e tipos de publicação, em outubro, e revisão de todo o conteúdo destas classes de 2023, em novembro. Também concedemos a vocês um glossário, caso alguns términos que utilizamos em la parte teórica ou prática, para que conheçam o significado destes términos, como indização, tema ou assunto, documento, conceito, também término de indização, descritor e tesauro. Logo, as referências. E eu só tenho a agradecer meu parceiro, meu amigo, Juan Carlos, Sueli e toda a equipe e a rede de indicadores Lilacs. Muchas gracias a todos por la oportunidade. Gracias, Diane, Juan. Felicitaciones por la excelente presentación, muy clara, de ambos los presentadores, ¿no? También son miembros de la red de indicadores. Ahí está. Déjame ver si hay preguntas aquí en el chat. No veo preguntas por ahora. Muchas congratulaciones a Diane y Juan. Buenísimo. Está aquí escrito. ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? Alba, ¿tú estás con su mano alzada? ¿Tú tienes pregunta? Alba de Guatemala. ¿No? Gracias. Ana Lucia. Déjame abrir el micrófono para ti. ¿Listo, Ana Lucia? Puedes abrir también su cámara. Todos echan de menos a ti y a Analia, ¿no? Sí. Gracias. Primeiro, enhorabuena para Juan Carlos e Diane, que são dois profissionais muito dedicados. Foi muito bueno trabalhar com eles estes anos. E a apresentação foi bueníssima, porque mostraram os passos para uma indização com vistas a elegir os melhores descriptores primários que seja possível, né? Bem específicos. E graças por el homenaje, os avatares muito bonitinhos. E a Anália está, sim, na internet. Estive falando com ela, pena que ela não pôde participar online, pero eu enviei a ela seu avatar e todos os outros, muito bonititos, muito hermosos. E graças, e creio que foi uma boa sessão virtual para aprender um pouco mais sobre a indização. Gracias, Ana Lucia. Un gusto verte. Sí. Bien, Muy queridos. Bueno. Muchísimas gracias, Diane, y Juan, y todos los colegas de la red de indicadores.
hay la participación de todos los miembros de la red, no solo en la creación de las diapositivas, en la revisión, con las ideas, y también en la tarea. Por ejemplo, Mari y Rafael enviaron preguntas para la tarea. Entonces, siempre hay la participación de varios de los miembros, por esto es que incluimos ahí los nombres de todos, porque todos ellos participan, ¿no? También creo que estuvo, todos los nombres que aparecieron lá, ¿no? Solo para que yo no sea, no hable de alguien. Déjame ver aquí cómo hago para... ya está. Entonces, ya está liberado para que ustedes puedan abrir su cámara para sacar una foto conjunta. Oba! Tuvimos más de 80 participaciones en línea con nosotros. Olá, Yeritza. Rafael está aí. Daniela. Quem mais está? Érica de Fundacentro. Cibele. Também Rafael e Cibele são da rede de organizadores. Marilda de Bireme. Santa Marilda, como sempre. Toda a área de controle de calidad de Lilacs, no solo esto, ¿no? El directorio de instituciones, también Carlos del control de calidad, Marilia Mayumi, María de Los Ángeles, Dara, Romy Sandoval, Rosimeire, Unesp. República Dominicana también, está Pedro aquí, ¿verdad? ¿Quién más está aquí con nosotros? Déjame abrir aqui um pouco mais para que pueda ver a todos ustedes. Galeria grande, vamos ver mais. Quem mais está aqui em linha com nós? Alguém mais vai abrir a câmera? Ou estão tímidos? Angélica e a Milson. Muitas graças. ¿Dónde está Milson? Foram as pessoas que... Ustedes no saben, pero Laís está de vacaciones. Y con las vacaciones de Laís, a Milson, muchísimas gracias, y Angélica también, por todo el apoyo que nos han dado aquí para la coordinación y ejecución de esta sesión. Bien, entonces voy a sacar la foto, ¿sí? María Regina. Qué bueno ver a ustedes aquí en línea con nosotros. Bien, entonces sonrisa. ¿Dónde está mi rato? Aquí está. Sonrisa. Listo. Muchísimas gracias, queridos amigos, y felicitaciones especialmente a Diane y Juan por la presentación, facilitación de la sesión de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Como ustedes vieron, en la sesión de hoy hemos hablado solo de los descriptores primarios. En la próxima sesión vamos a continuar con la iniciación de este documento, presentando también los descriptores secundarios, ¿está bien? Entonces, queden atentos ahí para la próxima clase para conocer la iniciación de los descriptores secundarios también. Entonces, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao. Chao. Tchau, Diane.